Buenas noches nuevamente, otro viernes más. Muchas gracias por conectarse, por ver los programas. Esperamos, ¿verdad?, que sea de agrado, que sea para usted útil y lo anime a continuar buscando más información y alimentándose cada día más. Así que vamos a orar y continuamos con el tema premilenialismo, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la escatología, el premilenialismo, y vimos el premilenialismo en la historia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Y hoy vamos a ver el premilenialismo desde la perspectiva de la hermenéutica. Así que vamos a ver eso hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por Jesucristo, gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Y gracias por la oportunidad que nos da de compartir este tema con aquellos amigos y hermanos que se conectan a ver el programa Escudriñando la Escritura. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes para poder explicar lo mejor posible este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la escatología, especialmente las diferentes perspectivas con relación a el tiempo del fin, y ya vimos lo que es el amilenialismo, lo explicamos y refutamos. Vimos el postmilenialismo, lo explicamos y lo refutamos. Y ahora estamos hablando del premilenialismo. Obviamente esta es nuestra postura premilenialista de la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta y de su servidor. Entonces estamos viendo desde una perspectiva amplia, ¿verdad? Y vamos viendo todos los temas desde todos los ángulos, porque nosotros somos premilenialistas. Vimos ya el premilenialismo en la historia. Obviamente lo que es el amilenialista y el postmilenialista argumentan en contra del premilenialismo, que como que es una forma o una postura relativamente nueva, pero vimos que esto viene desde el comienzo de la iglesia hasta estos tiempos. Así que ya vimos, ¿verdad? Ya vimos. En segundo lugar, en esta noche quisiéramos que viéramos el premilenialismo desde el punto o desde la base en la hermenéutica, o vemos su base en la hermenéutica. Es importante que veamos que la hermenéutica no es otra cosa que el principio de interpretación. Son los principios de interpretación. Y en este caso los principios de interpretación bíblica. Hermenéutica bíblica es la ciencia que determina los principios de interpretación de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la hermenéutica es esa que es importante, ¿verdad?, para poder interpretar la Biblia. La exégesis no es otra cosa que la herramienta que usa la hermenéutica para interpretar la escritura. Así que es bien importante que podamos ver estos principios de hermenéutica y veamos si esos principios de hermenéutica aplicados a la profecía me lleva a qué postura escatológica, ¿verdad? Eso es lo que queremos hablar en esta. Importante, que es la importancia de lo que es la hermenéutica, y vemos, ¿verdad?, que todo aquel que utilice la palabra de Dios de una forma y la entienda de una forma verbal y plenaria, va a llegar a una conclusión premilenialista. No va a ser una postura, no va a llevar. Ahora, aquellos que alegorizan, ¿verdad?, la escritura, especialmente la parte de la profecía, pues va a llegar a lo que es otra postura, posiblemente llega al amilenialismo, al postmilenialismo. Pero si usted lo hace de una forma literal, gramatical, histórica, y ve la Biblia de una forma verbal y plenaria, o que tiene una inspiración verbal y plenaria, va a darse cuenta de que la escritura nos lleva a una postura premilenialista. De hecho, hay algunos, entre otros amilenialistas, que dicen lo siguiente:
tenemos que admitir con franqueza que una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento nos da precisamente una interpretación de un reinado terrenal del Mesías como el que presenta el premilenialista. Así que vemos, ¿verdad? Y ese Pioy Hamilton es un amilenialista, ¿verdad?, que lleva lo mismo que A. Peters nos habla, ¿verdad?, que llevar a una interpretación literal gramática histórica nos llevaría a una interpretación premilenialista. Ahora, ¿cuáles son estos principios generales de interpretación o de hermenéutica? Y yo quiero que podamos ver. En primer lugar, debe ser interpretar gramaticalmente. Dice, no hay otra norma más fundamental de interpretar que esta, que sea gramatical. El intérprete tiene que empezar su trabajo estudiando el sentido gramático del texto, determinando el sentido exacto de las palabras, siguiendo el uso y las relaciones lingüísticas. Una palabra es un vehículo del pensamiento, por ello el significado de cualquier pasaje tiene que estar determinado por un estudio de las palabras que se hallan en él con la relación sostenida en la frase. Así que si nosotros creemos en una inspiración verbal plenaria de la Escritura, entonces tenemos que ver que cada texto o las palabras del texto fueron inspiradas por Dios y se tienen que interpretar estas palabras, y exige una verdadera exégesis con relación a esas palabras. ¿Qué es la intención? Estas palabras que dijo Dios, tengo que interpretarlas como las dijo Dios. No puedo darle otro significado. Ese es el principio número 1. Número 2, interpretar según el contexto. La Biblia no es un libro de palabras y versículos que están sin ninguna relación unos con los otros. Hay un contexto y tenemos que seguir. Si hay un verso bíblico y me dice una información, el contexto por lo general es lo que sigue. A veces el contexto se explica rápidamente después del versículo. Hay algunos, ¿verdad?, que se interpreta del libro que está leyendo o del libro completo de la Biblia. Así que tenemos que tener esa parte de interpretación. No puedo tomar un verso bíblico fuera, que es lo que dicen, sacarlo de contexto, ¿verdad? Cuando habla de sacar de contexto es que cojo este verso bíblico y no me dejo llevar por lo que sigue en ese capítulo y le doy una interpretación aparte de lo que ya la Biblia me está diciendo que debe ser ese versículo. Más adelante veremos. Y en tercer lugar vemos otra principio general de hermenéutica, es comparar la escritura con la escritura. Es importante que veamos esto, ¿verdad? Si nosotros no comparamos escritura con escritura, o otro dice, la Biblia se interpreta ella misma. Así que hay cosas que están en la Biblia y en la misma Biblia me la explica, por lo tanto no debo buscar esa explicación fuera que no sea dentro de la Biblia. Así que la Biblia se explica ella misma y no le demos una interpretación diferente, sino lo que dice la Escritura. Así que es importante que veamos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y usamos comparar la Escritura con Escritura, obviamente nos va a llevar a un sistema premilenialista y no que nos lleve a hacer una alegorización de cosas que hacen otros, ¿verdad? Como lo hacen algunos teólogos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros aplicamos esto a la interpretación de la profecía, es importante que tomemos ciertas cosas en cuenta. Número 1, los pasajes de la profecía el literal de la profecía debe ser interpretado literal. Toda profecía debe ser utilizando la parte de lo que es la interpretación general, que dice que gramatical no es otra cosa que el literal gramatical histórico. Siempre se debe tomar gramatical o literal, en excepto a que los pasajes contengan lenguaje evidentemente figurativo. Me lo debe decir el pasaje, debo ser figurativo. Número 2, a no ser que el Nuevo Testamento autorice su interpretación en otro sentido que no sea el literal, y no me lo va a decir el pasaje. Y a no ser que una interpretación literal fuera a producir una contradicción a todo lo que dice. Por eso es que está hablando de la Biblia con la Biblia, ¿verdad?
texto con el contexto, todo se interpreta literal, a menos que nos vaya a dar una interpretación totalmente fuera de, que contradiga todo lo demás. La espiritualización entonces es la respuesta de la milenialista al problema de la interpretación de la profecía. Es lo mismo que alegorizar, y en este método de interpretación no tiene un origen apetitoso. Farrar, que no es un premilenialista, señala lo siguiente: yo creo que la alegoría no sugiere en absoluto no surgió en absoluto de una piedad espontánea, sino que fue la hija del racionalismo que debió su nacimiento en las teorías paganas de Platón. Merecía este nombre porque hacía decir a la escritura algo distinto a lo que decían. O sea, lo que es la alegoría va a decir algo totalmente diferente. Orígenes toma prestado de los paganos platonistas y de los filósofos judíos un método que convierte la totalidad de la escritura, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, en una serie de enigmas chapuceros, variables e increíbles. La alegoría le había ayudado a librarse del literalismo supersticioso y quiliasta y de las antítesis de los gnósticos, pero abrió la puerta a males aún más perniciosos. Y eso es lo que, ¿verdad?, lo que hablamos con relación a que yo no tenga una interpretación literal y utilice la espiritualización. Que eso fue lo que hizo Orígenes, y más adelante, obviamente, Agustín, siendo influenciado por Orígenes, utilizó esa forma para traer lo que es el amilenialismo, que mucha gente hoy pues siguen, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Cuando nosotros aplicamos todos estos principios a la profecía, tenemos que ver, número uno, la coherencia en el principio. ¿Qué dice? Esta es una afirmación sumaria de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Dice: la profecía no es un caso esencial en que demande una hermenéutica especial, si tal sistema contradice el principio básico de interpretación literal. Así que lo que está diciendo es, tiene que ser literal, a menos que el versículo me lleve a otro. Si no está de acuerdo con ese principio, lo tengo que eliminar. Comparar profecía con profecía. De hecho, eso es importantísimo. Este principio es muy fundamental de interpretación profética, porque está ordenando en la misma escritura, ¿verdad? Desde la escritura me dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, segunda de Pedro 1:20, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, es decir, la profecía, yo tengo que ver la profecía e interpretarlo con profecía, la Biblia con la Biblia. Así que no puedo sacar algo y llevar una profecía de algo privado, no lo puedo hacer. Y también, ¿verdad? Lo que significa, ¿verdad?, que ninguna profecía se ha de interpretar por sí misma, sino a la luz de todo lo que Dios ha hablado sobre el tema. Cada profecía constituye una parte de un maravilloso esquema de revelación, y este esquema entero, así como la interrelación entre las partes, se tiene que mantener en mente. Así que estamos diciendo un profeta, Dios no le dio toda la revelación, le dio parte de la revelación. La revelación ha ido progresiva, y esta profecía tiene que seguir al que el profeta comenzó. Comenzó esta profecía y continúa hasta que llega al fin de la profecía. No puedo coger esta profecía de aquí y sacarla sin tomar en cuenta lo que ya el profeta anteriormente dijo. Eso es básicamente lo que es profecía con profecía. Y también tenemos que ver una distinción entre lo que es la interpretación y la aplicación. Importante, ¿verdad?, que la interpretación es única. La aplicación puede tener, un verso puede tener varias aplicaciones, pero la interpretación es única, es solamente una. No puede tener varias interpretaciones de un pasaje profético, sino que debe tener que solamente una sola interpretación y varias aplicaciones. Por ejemplo, cuando vamos a ver, Jonás pasó literalmente 3 días y 3 noches en el vientre del pez como disciplina espiritual para su obediencia. Cristo tomó este hecho para aplicarlo a su vida, así que hizo una aplicación. Literalmente, la aplicación del profecía. Mira, Jonás estuvo literalmente 3 días. Ahora, Jesucristo utiliza esa aplicación para hablarla de su muerte. Va a estar 3 días y se levanta. Y no quita la aplicación. Eso no era algo alegórico, no, eso pasó literalmente. Se aplica, Jesucristo hace una aplicación.
Así que es importante que veamos eso. El lenguaje figurado. Aunque mucho en la profecía se dan en términos claros, hay una parte de ella que es el lenguaje figurado. Y esto constituye un problema de interpretación porque mucha gente lo utiliza mal. Se puede decir que una manera general que la utilización del lenguaje figurado no compromete ni nulifica el sentido general de la cosa a la que se aplica. Las figuras del lenguaje constituyen un uso gramatical legítimo para ser portadores de un significado literal. Así que no puedo usar algo figurado solamente para darlo figurado, sino que esto figurado me va a dar una información adicional para algo que es literal, que tiene un significado literal. Así que es importante que veamos esto. Es importante que veamos esto. Es interesante, ¿verdad? Que podamos ver diferentes formas de interpretación figurado, ¿verdad? Donde Jesucristo se ve en Salmo 22, dice, perros me han rodeado, ¿verdad? La frase que sigue muestra a las claras que se trata de una figura del lenguaje. Me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Así que habla de perros, ¿verdad? Perros me rodearon. Así que habla figurado, no está diciendo que eran unos perros, sino que le está diciendo perros, ¿verdad? A los malignos que los rodearon, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Líbrame de los cuernos de los búfalos. Así que estamos diciendo, no es que va a haber unos búfalos, sino que, ¿verdad? Que en esta parte se trata del mismo contexto que habla anterior, ¿verdad? Que describe los verdugos del Mesías y son descritos como perros, leones y búfalos. Así que esa es la parte. Así que aunque es figurado en el término de perros, pero no quita el sentido literal de que van a haber unos malignos que iban a hacer esa parte de que van a hacer, lo iban a matar y lo iban a llevar a la cruz, ¿verdad? Así que básicamente esa es la parte, ¿verdad? La ley del cumplimiento es la otra, ¿verdad? La ley del cumplimiento está bien importante, ¿verdad? Porque esa es la que se pasa por alto de una forma terrible. La ley del cumplimiento es la interpretación de la profecía incumplida. La profecía cumplida forma la pauta. Así que está diciendo, para la profecía que queda por cumplir, yo lo que tengo que hacer es ir al Antiguo Testamento, ver profecías y ver el cumplimiento de esas profecías, y basado en ese cumplimiento, las que quedan sin cumplirse las tengo que interpretar de la misma forma. Así que como un ejemplo de esto es el siguiente. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la profecía con relación a la persona de Jesucristo, muchos intérpretes de la Biblia vienen al Nuevo Testamento y dicen, mira, esto lo decía en Isaías y mira, se cumplió ahora aquí. Y le voy a dar un ejemplo, su nacimiento virginal, que se cita a Isaías 7:14, cuando estamos en Mateo 1, 18 al 25. Así que Mateo 1, 18 al 25 es el cumplimiento literal de la profecía de Isaías 7:14. Mateo 2, 5 al 6, que habla del nacimiento en Belén, es el cumplimiento literal de la profecía de Miqueas 5:1. Su peregrinación por el territorio de Zabulón y Neftalí, que se cita que está en Mateo 4, 13 al 16, es una cita de Isaías 8:13. Y es un cumplimiento literal de esa profecía con relación a Jesucristo. El repartimiento de sus vestidos de Salmo 22, 18 se cumple en Mateo 27, 35 y se cumple literal. Cuando vemos su resurrección, su muerte, Isaías 53, 7 al 8, la vemos en Hechos 8, 32 al 33, hablando del cumplimiento literal de esa profecía. Cuando hablamos de su resurrección, Salmo 16, 7 al 10, lo vemos en Hechos 2, 24 al 32, habla de ese cumplimiento literal. Y así podemos ver un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento para hablar de un cumplimiento literal. De igual forma, toda esa profecía que queda sin cumplirse, lo que nos está diciendo es, de la misma forma que esta primera parte se cumplió ahora, lo que queda sin cumplirse debe cumplirse de la misma forma. Por lo tanto, si yo utilizo esa regla gramatical, ¿verdad? O esa regla de hermenéutica de interpretación de profecías, lo que me está diciendo, si esta se cumplió literal, eso quiere decir que la próxima también se cumple literal.
Y ahí, si yo hago esa forma de interpretación o de hermenéutica correcta de la Biblia, me va a llevar a una interpretación de la Biblia de una postura premilenialista. Los amilenialistas no pueden aplicarla literalmente porque si no su sistema se le va a caer. Por lo tanto, San Agustín tuvo que alegorizar la profecía para aplicársela a la iglesia y no ser una aplicación directa a Israel. También está la ley de la doble referencia. A menudo una profecía puede tener un doble cumplimiento. Una de las circunstancias inmediatas y otro en un futuro distante. Este es el ejemplo de Joel 2, 28 al 29. Usted léalo allá en su casa. Joel 2, 28 al 29 tiene doble cumplimiento. Una parte se cumplió en Pentecostés y otra todavía es para cumplirse, dice, en referencia al día de Jehová, que lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es lo que es la doble referencia, y así hay un sinnúmero de versículos que me hablan de la doble referencia. Lo mismo pasa la ley de la relación temporal. Aunque tenemos versos bíblicos que tienen toda una información, no necesariamente todo lo que dice el verso bíblico se va a cumplir inmediatamente o en secuencia, sino que una parte pasó ahora y otra parte se cumple en un futuro. Como dice Isaías 9, 6 al 7, Isaías 61 a 2 y Daniel 9, 24 al 27. Se lo voy a leer. Porque un niño nos es nacido, eso está hablando de Isaías 9, 5 al 6. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la primera parte, ¿verdad? Y eso se cumplió cuando Cristo vino. Pero mira esto, el próximo versículo dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo para juicio en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está diciendo una parte, ¿verdad? Aunque tiene continuidad en el verso 5 y 6, la realidad es que hay un tiempo, hay una distinción en tiempo entre un verso y el otro. Ya han pasado 2000 años. ¿Ves? Lo mismo lo vemos, ¿verdad? En Isaías 61 al 2 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas al abatido, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Hasta ahí, ¿verdad? Lo vemos en Lucas capítulo 4, se aplica, dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Así que vemos, ¿verdad? Que en ese verso bíblico, el día de la venganza del Dios nuestro todavía no se ha cumplido. Han pasado 2000 años y pasará más adelante. Lo mismo lo vemos en Daniel capítulo 9, 24, 26. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir santo de los santos. Se entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que de hecho ya han pasado, ¿qué? 2000 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto todavía no se ha cumplido, pero las primeras 62 semanas, 69 semanas ya están cumplidas. Así que vemos, ¿verdad? Aunque están en continuidad en los versículos, hay una distinción entre esos dos versos bíblicos. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a una interpretación gramatical, literal, histórica, una interpretación, una hermenéutica
correcta me va a llevar a una interpretación premilenialista y no una milenialista que usa un método alegórico de interpretación. Los resultados de la interpretación literal me va a llevar a que el premilenialismo debe ser lo que me lleve, lo que es la explicación lógica y normal de todo el aspecto terrenal y material de la profecía bíblica, que el milenialismo está refutando o no lo explica o es vago para hacerlo, ¿verdad? No se pueden olvidar que es precisamente esto, las promesas, los pactos que Pablo presentó como todavía válidos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Así que cuando yo vengo y alegorizo la profecía del Antiguo Testamento y se la aplico a la iglesia y dejo a Israel fuera, tengo que obviar Romanos 9, 4, 5 y dice, todavía los israelitas todavía son el pacto. De hecho, sigue más adelante y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, el Israel nacional, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, se apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 25 al 29. Dejémonos convencer por las declaraciones tan claras del apóstol, tan claras de la Biblia, y no pongamos a alegorizar la Biblia. Este capítulo, el punto básico de lo que hemos hablado es que si se interpreta literalmente, se va a llegar al sistema premilenial. Si se emplea el método de espiritualización o de alegorización para la profecía, pues mira, sí se va a llegar al milenialismo, pero estoy alegorizando, no estoy llevando unos principios hermenéuticos correctos porque estoy alegorizando, y eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, si yo uso estos principios, la Biblia se interpreta por ella misma, usar gramatical, el principio de la profecía con la profecía, escritura con escritura, que la ley de que la profecía por la profecía, todas estas cosas, el cumplimiento literal de la profecía, de lo que ya está cumplido, de esta misma forma, lo que no está cumplido, debo aplicarlo de la misma forma. Todo esto me debe llevar a un sistema premilenial. Y esta es la segunda postura, el segundo punto que le queremos traer, para que veamos lo sólido que es la postura premilenialista comparado con las otras posturas que ya hablamos, como es el amilenialismo y el postmilenialismo. Así que no tienen una base hermenéutica para sostener su punto, pero el premilenialismo tiene una base hermenéutica para decir, mira, la Biblia se interpreta literal, creemos que la palabra de Dios es inspirada, verbal y plenaria, y que es la forma de interpretar la Biblia correctamente. Si lo hacemos de esa forma, vamos a llegar a una interpretación premilenialista. Ruego al Señor, ¿verdad? Que quiero que sepa, esto es un resumen de lo que queremos llevarle para no llevarle tanto, pero por lo menos con este resumen que usted tenga una idea clara y animarlo a que usted siga buscando, ¿verdad? Que siga buscando. Así que la semana que viene, utilizando esta base de lo que es la hermenéutica y lo que es la interpretación gramatical, literal, histórica, es que vamos a comenzar a hablar de los próximos puntos, empezando la semana que viene, lo que es el pacto abrámico, lo que es el pacto davídico, lo que es el nuevo pacto, que nos va a llevar a una interpretación hermenéutica, una interpretación literal, y esto nos va a llevar a ¿qué? A una postura premilenialista. No se debe perder estos próximos programas porque están espectaculares. Ruego al Señor que esto haya sido de bendición para usted. Oramos y aquí culminamos por hoy. Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir esta información con los amigos. Rogamos que esto sea de motivación a los hermanos y amigos que nos ven para que puedan seguir buscando y nutriéndose, ¿verdad? Con toda la información que estamos dando y toda la que ellos pueden seguir buscando por sí mismos. Gracias te damos por esta oportunidad que nos da, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente le decimos, en la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta, nos reunimos los domingos de 10 a 12 en los bajos de la Fraternidad Sociocultural. Tenemos escuela bíblica, adoración, predicación.
Y también tenemos entonces los miércoles estudio bíblico de 7 a 8, estudio bíblico. Y también tenemos lo que es el tiempo de oración. Si no tiene un lugar donde congregarse, sabe que la Iglesia Bíblica Bautista tiene las puertas abiertas para usted. Así que nos puede llamar 787-515-6623 o nos puede escribir a la página. Nos puede escribir a la página y con mucho gusto le contestamos. Gracias nuevamente por conectarse, gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Pasa buenas noches.